Buenos días, mi nombre es Omar Peroshi, de la Regional Tandilia. Hoy lunes 24 del 8 y siendo las 9 horas, le doy la bienvenida al Congreso APRESID. Le agradecemos por sumarse a esta charla nombrada Manejo de enfermedades del maíz, avances y desafíos, a cargo de Cecilia Díaz. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID. También para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Cecilia Díaz, para luego dar inicio a la presentación. Cecilia es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán. Tiene una maestría y doctorado otorgado por el Departamento de Fitopatología de la Escuela Superior de Agricultura, Universidad de San Pablo. Actualmente es docente de grado en las disciplinas Fitopatología y Manejo Integrado de Plagas de la carrera de Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde 1992 se dedica a investigación y epidemiología de enfermedades en cultivos de maíz, soja, poroto en la región NOA. Desde ya, muchas gracias, Cecilia. Agradezco a APRESID que me convocó a este evento tan importante, a mis colegas que aportaron también información de las principales zonas productoras de maíz y a aquellas también personas que acercaron y sugirieron mi participación en este evento que realmente estoy sumamente agradecida. Me voy a enfocar en manejo de enfermedades del maíz, avances y desafíos. Voy a hacer mucho foco sobre eventos extremos, porque los eventos extremos son los que nos terminan enseñando, delineando las líneas de investigación. Y uno de los eventos que ha tenido mucho impacto y como que le ha dado rumbos distintos a los patrones de enfermedades han sido las condiciones de baja precipitación acompañados de alta temperatura. Y eso creo que son los que nos dejan enseñanzas. Entonces, yo les estoy presentando 3 gráficos, donde en el gráfico del lado izquierdo van a ver sobre un trabajo muy interesante donde modelan para los cultivos más importantes, trigo, maíz, soja, que son los cultivos que realmente mueven el mundo, cómo se están presentando los riesgos de sequía. Y en este gráfico de puntos, si ustedes ven arriba, van a ver los puntos rojos que son los de extrema sequía, donde se está ubicando el riesgo futuro de sequías que se prevé que va a ser una disminución de caída de rendimiento en el orden de los 5 a 6,8%. Entonces, todos estos factores nosotros como patólogos, que somos los que sumamos a que este rendimiento, justamente contribuimos y debemos sumar a que este rendimiento se mantenga o no caiga, debemos también conocer todos estos factores. Y el estatus de nuestro país también, estamos en un punto muy importante. Fíjense que yo puse una diapositiva central de estatus del país, como que somos parte de los países, los principales países graneros del planeta. Yo lo había remarcado, no lo estoy viendo acá, pero está en el penúltimo lugar después de Canadá, como el país que más aporta al planeta. Pero también estamos frente a un desafío, la necesidad de satisfacer la creciente demanda de carnes, aves, productos lácteos a todos los países en desarrollo y los de subdesarrollo. Bien, fíjense que estos son aportes de mis colegas de Córdoba y según la Bolsa de Cereales estamos viendo que dentro de la superficie de maíz uno de los factores que se está modificando
son las fechas de siembra. Estamos prácticamente desde el 2016, que fue la sequía, que ya la vamos a mencionar, fue una de las sequías que nos marcó, venimos con siembras tardías y eso también hizo que el patrón de enfermedades vaya modificándose en cuanto a las patologías, apareciendo otras enfermedades y los niveles aumentando. Observen qué es lo que dice. También que se ve una alta proporción de maíz en rotación y que el periodo crítico del cultivo del maíz, que podríamos estar hablando desde un BT a un R3, R4, está siempre en condiciones favorables a las presencias de enfermedades. O sea que siempre lo está transcurriendo en un periodo muy favorable si es el momento que debemos observar. Fíjense la campaña 14-15, que ha sido una campaña también muy interesante, donde yo también tuve el agrado, bueno, hace tiempo, de trabajar desde universidad con estación experimental y siempre nos estamos apoyando en investigación y hemos hecho un relevamiento de las enfermedades de esa campaña, de la red de ensayos que ellos tienen en toda el NOAA, y justamente nos hemos ese año encontrado con un escenario climático caracterizado por el evento Niño, que para aquí, para estas condiciones del NOAA, ha sido un año muy seco. Por ende, eso hizo también a llevar a siembras tardías. O sea, ustedes ven que siempre estoy cayendo yo en usar el mismo disparador dentro de los factores que más voy a hacer foco en lo que es las bajas precipitaciones, y eso me lleva a ir modificando, ir presentándose factores que me llevan a modificar el sistema, el esquema sanitario. Después resalto la baja precipitaciones que ha habido, 16-17 que está en rojo, porque ese ha sido marcante. Llevó muy tarde las siembras. Después tuvimos eventos 17-18, que fue una campaña muy seca también, y la de este año. Pero les voy a ir contando que por más seca que hubo la campaña, las enfermedades estuvieron en su máxima expresión. Que uno diría, condiciones de baja humedad, las enfermedades no deberían ser tan relevantes. Sin embargo, hubieron zonas donde estuvieron en su máxima expresión. Si seguimos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que lo van a hacer a todo el sistema maíz un sistema vulnerable? Hemos estado hablando entonces del estrés hídrico y térmico, de los tipos de híbridos, que recuerden que de los tipos de híbridos prácticamente mis colegas del NEA me dicen que están con un 80% de siembra de maíces templados. Tucumán estamos por encima del 60% de maíces templados y mezclas ya, siendo que acá las condiciones están diseñadas para maíces tropicales, estamos tirándonos para los templados, fecha de siembras tardías y con el historial que ya tenemos epidemias que tomaron carácter endémico. Frente a estos factores, obsérvense que hay una tendencia que ya lo mencionó el doctor Ward y lo viene mencionando desde 2 o 3 campañas, que los rendimientos están estancados. Y esos rendimientos bajos y estancados lo atribuyen a, una de ellas son las enfermedades, también a las malas calidades de suelos, a las prácticas de manejo y también a la contaminación ambiental que puede tener efecto en estos rendimientos. Observen esto, que me parece muy interesante. Esto lo saqué de antecedentes que han sido importantes a nivel mundial, donde, vuelvo a repetir, que están estancados los rendimientos, y acá hacen hincapié en uno de los factores es la presencia de problemas sanitarios,
y marcan como antecedente la sequía que tuvieron grandísima en el 2012 de calor, de estrés térmicos hídrico en los Estados Unidos, donde redujeron los rendimientos de maíz y soja en un 27%. Y ahí lo ilustro, lo enmarco con una mazorca donde prácticamente no cargó nada, pequeña, y yo de esas consultas últimamente estamos teniendo varias, malformadas las mazorcas, prácticamente con poca granación y pequeñas. Por eso hago llamar la atención esa foto, porque nos consultan pensando que son problemas de origen sistémico, como alguna virosis o algún fitoplasma o micoplasma, que eso después vamos a entrar un pequeñísimo así esbozo, pero sin embargo son por problemas de estrés. Sigamos. Fíjense que la ingeniera Margarita Sillón, que es una referente en la zona de Santa Fe, nos muestra en este cuadro, yo no voy a entrar en detalle, pero vean la cantidad de enfermedades que han ido apareciendo desde el tizón, que uno lo conocía siempre, a la roya común, pasaron a ser desde epidemias esporádicas a endémicas como el tizón del maíz y la roya común. Recordemos que endémicas hablamos de que es enfermedad de cuando está el maíz, está la enfermedad, ¿sí? En un cuadro anterior van a ver que ellos empezaron a tener problemas serios desde el 2015, y me refiero a problemas serios porque fue el momento de tomar decisiones de cambio de híbrido, manejo con fungicida, o sea, buscar herramientas de manejo, cuando estamos haciendo énfasis en eso. Después la roya polisora, que era una enfermedad muy de nuestra región, sin embargo ellos empezaron a tener problemas desde el 2017 en adelante, y una enfermedad que ahora la están teniendo siempre. O sea, el carácter de epidemia ha pasado de endemia a epidemias progresivas y hasta explosivas. Así fueron las cercosporiosis, podredumbres de mazorcas también pasaron a ser endémicas, algo que yo quería remarcar también en nuestra zona. Todos los años tenemos problemas de podredumbres de mazorcas, ya sea por el complejo de Fusarium o por Aspergillus, que está siendo otro problema que está avanzando bastante. Y vean ahí que también ha remarcado la ingeniera Sillón el problema de enfermedades de otro origen, más complejas, para incluso caracterizarlas, diagnosticarlas y reconocerlas como el cornerstone. Bacteriosis que también requieren especialistas, para que vayan viendo cómo ya te tienen que ir formando nuevos fitopatólogos, porque vamos a tener que estar en ya una nueva línea. La doctora María de la Paz Jiménez Pecci, que está muy preparada en lo que es enfermedades tipo micoplasmas, fitoplasmas y los virales, presentó en unas jornadas del año pasado que fueron acá en Tucumán, que es donde hicimos mucho foco en el cornerstone porque están todos preocupados sobre esa problemática. Ella presenta el tetraedro donde lo pone al ambiente como un factor que tiene mucha incidencia en cómo va a modificar la dinámica del patógeno, del vector, y cómo lo pone en un rol o le da ese lado altamente susceptible al hospedante. Simplemente recuerden cómo era la enfermedad, que también vinieron muchas consultas en el laboratorio, confundiendo todas estas sintomatologías rojas y amarillas, lleva a mucha preocupación, pero bueno, hay que saberla diagnosticar. Para eso hay que buscar los especialistas como la doctora Jiménez Pecci, a ellos hay que mandarles muestras. Enfermedades emergentes, a raíz justamente de todos estos factores que nosotros hemos contemplado en esta charla, principalmente con todo lo que tiene que ver a cambios en factores climáticos que a ellos vienen acompañadas estas nuevas enfermedades, a cambios de híbridos, a factores como fechas de siembra. Van a aparecer enfermedades emergentes como la mancha blanca, Porphyrophila maedis, FOMA SP. Es una de las enfermedades emergentes. Otra enfermedad que está cobrando muchísima importancia y que requiere especialistas son las bacteriosis, y acá tenemos toda una gama de estriados
gruesos, finos, rayados, tizones acuosos, que todo eso también nos lleva, incluso a los fitopatólogos, a incógnitas, pero gracias a Dios se está formando un equipo en esto que están en la Universidad Católica de Córdoba, donde pueden acudir a ellos, que hay un grupo de bacteriólogos que están muy bien preparados. Fíjense que entonces en cuanto a diagnosis, ¿en qué punto estamos ahora? ¿En qué hemos avanzado? Que fue el marco de presentación de mi tesis, de mi presentación. En el hecho de que en diagnosis podríamos decir que las enfermedades más comunes bastante bien. ¿Que ha aumentado el espectro de enfermedades? Sí. Ahora, que ha venido enfermedades emergentes que requieren de formación, de acompañamiento de especialistas y de mucha capacitación, son las enfermedades emergentes. Pero también se está viendo ahora, y eso sí nos hemos puesto de acuerdo todos los patólogos, en que nos inquieta un poquito, que se hace diagnosis con el uso de tecnologías, que eso está sumamente interesante y es lo que se viene, pero por ahí te da diagnósticos a veces un poco errados, porque te lleva a una escala muy amplia. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el uso de estas tecnologías, pero las tenemos, hay que saber usarlas, nos van a ayudar muchísimo en el estudio de enfermedades y más que nada en las distribuciones a escalas ya de campo, pero hay que siempre estar acompañado de un muy buen diagnóstico. Bien, en otro foco que yo voy a hacer también es cómo hemos ido avanzando en cuanto a el manejo de las enfermedades como medidas complementarias, dado que según las fuentes del ingeniero Rossi, que ya se nos está por doctorar la otra semana, si Dios quiere, él habla de que la mayor variabilidad principalmente del tizón, ¿saben por quién está explicado? El 55% por la susceptibilidad de híbridos. O sea que, si yo quiero usar como fuente de manejo híbrido, un poco ese es el que tendría que usarlo, pero el que menos en este momento podría recurrir. Después, el otro factor que contribuye a la variabilidad son las fechas de siembra, que aportan un 1,6%, y después los eventos ENSO, eventos niño-niña, que están aportando, justamente acompañando por todos estos cambios climáticos, en un 5%. Entonces, ¿qué nos queda? Las herramientas que nos quedan es complementarias, uso de fungicidas. Simplemente les voy a poner el caso de estudio de NOAA, que esto se hizo, este trabajo lo hicimos el año pasado y este año, simplemente en este cuadro, para no detenerme tanto, por los tiempos son un poquito cortos, van a ver que les presento un gráfico donde les muestro el rendimiento real y lo que se esperaba para esa zona. Y van a ver que entonces, si yo hacía, que ahí está explicada cómo yo hice el cálculo del porcentaje de pérdida por los rendimientos, van variando de un 17% hasta un 32-33%, y en el caso de este año, en Los Altos, que es en el sur de acá de Tucumán, ya llegando a Catamarca, más bien ha rendido más el ensayo que el promedio del productor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la intervención, en este caso del fungicida, ha sido muy buena. Bien, fíjense, esto también es aportada por la tesis del ingeniero Rossi, que lo que aquí me gustó mostrarle es el hecho de que él hace ver algo interesante. No me da la distancia. Yo les voy a mostrar los extremos nomás. Cuando él evaluó de materiales susceptibles con respecto a materiales moderadamente resistentes, fíjense que la diferencia de rendimiento entre materiales
tratados y testigos en el susceptible fue mucho mayor que en el tratado. Qué sé yo, estamos hablando de 802 kilos por hectárea en un material susceptible frente a un moderadamente resistente que fue de 260 kilos por hectárea. O sea, también te está queriendo decir que los híbridos también a la hora de definir un esquema de manejo en material resistente, vean si vale la pena o no, porque tal vez la diferencia no la da tanto. Un susceptible te devuelve en plata y en kilo. Los resistentes no, por eso es importante tener esa gama de que lo hacen todos los CREA y también sé que los hace Grupo APRESID de ensayos donde pasan por toda una paleta de colores donde te dicen susceptible rojo y susceptibles, sí, altamente susceptibles rojo, pasando una gama de verde. ¿Y qué se avanzó en epidemiología? Ya sé que estos son números muy pequeños, pero fíjense, hemos llegado a un punto también de la tesis del ingeniero Rossi, que él aportó con mucho cariño para APRESID, porque él no pudo estar y los quiere muchísimo, pero ya defiende su doctorado, en que ya estamos en condiciones de saber cuánto nos quita en kilos las enfermedades, como la tesis de él que está abocado a el tizón del maíz. Fíjense que para un maíz susceptible te quita de rendimientos, vamos desde, esto está pasado a toneladas, pero va desde 1.200 kilos a 600 kilos aproximadamente, que te quita de rendimiento por 1% de severidad. Pero ya pudo con eso definir umbrales, o sea, los umbrales en los materiales susceptibles, como es la línea superior, más o menos están en torno de 2% a 1,5, y él en capacitaciones le enseña cómo tienen que sacar los umbrales. Y en materiales resistentes sus umbrales son un poco menores. Entonces se avanzó bastante. ¿Qué se avanzó también en cuanto a la región NOA? Miren de interesante esto. Yo más que nada no voy a entrar en detalle porque por suerte vamos a tener unas horitas que vamos a poder intercambiar en vivo, pero miren la experiencia que ha habido acá en Tucumán con la aplicación con drones aplicadores para el manejo de enfermedades. Este ensayo se hicieron aplicaciones simples, aplicaciones dobles, y lo que yo les quería mostrar más que nada, como para no detenerme tanto, es la diferencia que hay. Observen, en rendimientos, acá vamos a ir directamente a rendimientos. Esto fue aplicado con mochila. Ojo, recuerden que en maíz podemos llegar hasta un B10, la mochila no da más. Entonces, hay una variabilidad tremenda en rendimientos. Fuimos de 700 kilos a 1.300 kilos por hectárea que nos rindió el ensayo en campo, con microparcela. Observen las macroparcelas con dron, donde ya se pudo ajustar mejor las variables, se ha corregido bastante, y donde hay una variabilidad muy pequeña en cuanto a los rendimientos. Y recordemos de que pudimos hacer aplicaciones donde no podíamos entrar ni siquiera con avión. Además, eso te ayuda también a que analicemos de lo que se nos viene a futuro de las legislaciones que hay para las aplicaciones aéreas. Un tema que también me pareció interesante abordarlo, porque es algo de que ustedes... A ver, me voy a poner acá frente a la cámara porque le quiero dar un buen mensaje del tema que estoy por tocar ahora. Es triste ver que se viene con una campaña venimos con muy buena sanidad a madurez fisiológica. Pasamos 90, 120 días con una sanidad impecable y llegamos a un punto de madurez fisiológica donde encontramos con todos los problemas de podredumbres de mazorca. Y las podredumbres de mazorca por el complejo de Fusarium, si ustedes siguen todos los informes que tiene Estación Experimental, más los que nosotros también publicamos, tenemos, o sea, ya no es
es una epidemia esporádica, son endémicas, todos los años las tenemos, en menor o mayor cantidad se encuentran las problemáticas estas. ¿Qué traen aparejados? Ustedes ya saben, las toxinas que contaminan y que eso también les lleva a un castigo lamentablemente a la hora de comercializar. Y por eso es importante conocer también buenas prácticas agrícolas que son las que van a permitir adoptar medidas en toda la fase de producción de los cultivos que nos van a permitir esas prácticas, que yo les traje acá un cuadrito, ver cuáles de ellas son las que más contribuyen, y creo que ahí es donde podemos también un poquito tal vez intervenir para disminuir la infección de las podredumbres y por ende, porque es una consecuencia de la contaminación por micotoxinas que están resumidas en esta tabla. Como verán, ahí hay como una escala, que esa escala después la leemos con más tiempo, si les resulta alguna inquietud. Fíjense, por ejemplo, voy a ver el tipo de labranza, o que quede rastrojo, la primera es soil tillage, es extremadamente importante para infectar las infecciones de Fusarium y por ende contaminación de micotoxinas. Y me voy, por ejemplo, a la presencia de densidad de fecha de siembra. Fíjense que está con la letra L, que significa una baja incidencia. Entonces, ustedes van viendo cómo esos factores también contribuyen a que las problemáticas de podredumbre de mazorca tengan un gran impacto. Y recuerden lo siguiente, estas jornadas son jornadas de APRESID que permiten un poco que no solo hagamos un análisis de la situación actual, sino que pensemos un poco sobre lo conozcamos al sistema maíz y podamos ver en qué factores nosotros podemos intervenir y de qué manera podemos mejorar. Si no lo conocemos, no vamos a poder mejorar nada. Así que yo creo que es un buen espacio de discusión y de planteo de inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno, desde ya le agradecemos a la doctora Cecilia Díaz por la charla, muy buenos sus conceptos, muy claros. Y le paso a hacer las preguntas, Cecilia, que fueron apareciendo en el chat. Son varias. La primera es, en los últimos años, ¿qué cambios ve en las dinámicas de las epidemias de las enfermedades de maíz? Bueno, ante todo, bueno, gracias por estar ahí, por haber tenido la paciencia de escuchar. Más que nada ha cambiado, sí, la modalidad en algunas de las epidemias. Yo he mostrado en la presentación algunos datos que pasaron de región de Santa Fe, de región centro del país, y ellos han tenido, creo que, más impacto que nosotros, zona NOA. Por ejemplo, paso a repasar algunas epidemias que llamaron muchísimo la atención, que es la modalidad de endémica a una epidemia de carácter ya explosivo, como ha sido la presencia de Roya polisora, que fíjense qué interesante que después de siembras tardías, un evento de aparición de lluvias, la enfermedad se presentó como nunca en el 2007 en la zona de Santa Fe, por ejemplo, que son los datos que aportó la ingeniera Margarita Sillón. Así también cercosporiosis, que pasó de ser una enfermedad, o sea, la mancha gris, no sé si la recuerdan, enfermedad que en zona del centro del país pasó de ser una enfermedad esporádica a ser endémica. Y la mancha blanca, fíjense que otra enfermedad que vino acompañando los cambios en las siembras tardías y después de eventos de lluvia. ¿Y para qué hablar de las podredumbres de mazorca? Y ya en mi zona, voy haciendo cortita la respuesta, el problema que hemos tenido es la aparición en las últimas 3 campañas que hemos tenido muchas consultas sobre el achaparramiento por el corn-stand spiroplasma. Eso ha sido un problema que para nosotros dio un pico del 2004 a los últimos años que se vino quedando. Y nos está pasando lo mismo que está pasando en Santa Fe
las podredumbres de mazorca vinieron para quedarse, como yo termino haciendo mi presentación, que importan ahí las buenas prácticas agrícolas. Así que espero haber respondido. Perfecto. Sí. Otra pregunta, por ahí capaz algo contestó, pero bueno, si quiere ampliar. ¿Considera que últimamente hubo cambios en el espectro de enfermedades presentes? ¿Por qué se debe eso? Sí. Recordemos que hay conceptos, más bien dentro de un marco teórico, que todas las enfermedades van acompañando también en cambios en los sistemas de manejos agronómicos. Por ejemplo, podemos hablar que en mi región hubo un gran avance de los maíces templados, incluso de los maíces también las mezclas que tienen sangre templada, donde eso trajo de la mano el avance también de la mancha blanca y también, fíjense que hay una fuerte correlación de la presencia del cornestán con el avance de los maíces templados. Y hay un grupo de CONICET trabajando muy fuerte en este tema de ¿por qué hay tanto dálvulus últimamente, el vector del cornestán? Y han encontrado que cuando lo compararon con maíces templados y maíces tropicales, el dálvulo justamente se orientó, o sea que fue atraído por sustancias volátiles que dentro del espectro que encontraron, la que más se destacó es una que se llama linalol, que es la que liberan los maíces templados. Entonces, sirve como un componente volátil atrayente para el dálvulos. O sea que, cuidado que ha habido cambios en base también a los manejos agronómicos. Y ni qué hablar después de los puentes verdes que hicieron todos los cultivos de servicio, que creo que debe haber una preguntita por ahí que seguro que la van a hacer. Espero haber... Justo, también. A ver. Es una adelantada porque es la tercera pregunta. ¿Cómo Sí. considera que influye el manejo de la superficie de los cultivos de servicio a los sistemas en el espectro de incidencia de las enfermedades? Y bueno, fíjate que qué interesante. Sí, depende que pongan en el cultivo de servicio, pero en el cultivo de servicio, por ejemplo, si ponen en invierno, ya sea avena o centeno, que centeno están poniendo mucho, en todos estas gramíneas, ¿quién se multiplica ahí? El vector del cornestán, se multiplica dálvulus, lo usa a estos cereales para pasar el invierno, esperando que en fines de diciembre o principios de enero ya se siembre maíz, que incluso hay algunos que si les dan las condiciones de precipitación, pueden tener una siembra de primera de maíz, sería en octubre, noviembre, ¿no? Así que sí, yo creo que están contribuyendo mucho a la presencia de el cornestán. O sea, ese avance de la prevalencia que hemos tenido en los últimos años, también podríamos buscarle por ese lado como un determinante, ¿no? Y déjame un minutito comentarte, ¿sí? Otra cosa que es, porque yo tuve la oportunidad, gracias a esta invitación de APRESID, de hablar con productores, y lo que ellos también me decían, de que hay otro factor, otro componente que hace a que las enfermedades también, todas las epidemias estén presentes y vayan creciendo, como en ciertas zonas, como el NEA, por ejemplo, hay épocas donde se prevé periodos de escasez de lluvia. Entonces, ¿qué hacen? La intención de siembra de sorgo, que sorgo está con muy buen precio, lo ponen en la segunda quincena, sería en septiembre, octubre, y fíjense que el sorgo es hospedante ¿de quién? De el Xeroilum tursicum, el tizón del maíz, y de la roya común del maíz. O sea que yo estoy, al poner otro cultivo, agregando, aumentando inóculo a mi sistema que está por entrar, mi cultivo que está por entrar en diciembre. O sea, estamos agregando otros hospedantes. Hay esos cambios que están habiendo de manejo agronómico. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo considera que con las siembras tardías se pueden llegar a producir más enfermedades
o si no, con qué mayor incidencia se pueden llegar a producir. Es muy amplia por las zonas, pero... Sí, lo que pasa es que lo que justifica, creo que lo comenté un poco apoyada sobre el aporte que me hizo el doctor, ya podemos hablar del doctor Rossi, que me dijo justamente en la tesis de él, que yo no lo presenté este gráfico, pero él muestra cómo va, a medida que vamos en las siembras tardías, el periodo del cultivo queda expuesto a momentos donde son más susceptibles, el periodo crítico del cultivo, ¿no es cierto? Están más susceptibles a enfermedades y por ende hay un aumento en los niveles de severidad. Y él en su tesis doctoral muestra esa tendencia positiva del aumento, por ejemplo, del tizón del maíz, porque quedan los periodos más susceptibles del cultivo, o sea, de llenado de granos, expuestos a un aumento en la predisposición del cultivo a la presencia de estas enfermedades y por ende a los mayores niveles de severidad. No sé si lo presenté o lo leí en la tesis de él, pero está muy interesante ese tema, pero voy al hecho de que sí, aumentan los niveles de severidad. Le hago otra pregunta que por ahí puede estar relacionada también. ¿Ve alguna enfermedad en especial que nos pueda aparecer con mayor frecuencia? Es que va a depender de la zona. A ver, mira qué interesante. Si yo te hablo de NOAA en las 3 últimas campañas, el año pasado hemos tenido un año muy lluvioso en mi región. Hemos tenido altísima incidencia de una enfermedad que no la veíamos, porque para nosotros es esporádica como el tizón del maíz, siendo que es una enfermedad, Xeroilum tursicum, ¿no? Siendo que es una enfermedad endémica para toda la zona zona centro del país. Para nosotros es esporádica, sin embargo, el año pasado fue impresionante, hemos llegado a tener en niveles promedio, en los ensayos que hicimos, 30-40% promedio, o sea que me puedo llegar hasta un 50-60 de máximo de severidad. Eso es altísimo para nosotros. Sí. Y este año hemos tenido niveles muy bajos de esa enfermedad, dado que sí, el maíz pasó su periodo crítico, estoy hablando de B3, R1 hasta R3, muy seco. Entonces es una enfermedad que no se nos presentó, pero sí se nos presentó con alta prevalencia o alta incidencia la mancha blanca. Eso para la región NOA. Ahora, para las otras regiones que yo estuve consultando, Córdoba, Santa Fe, todo eso, me dijeron que, bueno, que este año no tuvieron tantos problemas de enfermedades foliares, pero sí más problemas de podredumbre de mazorca, que eso hay que prestarle atención, porque uno viene con el cultivo muy bien, muy tranquilo, pero sin embargo se olvida de que al final, al momento de madurez fisiológica, se expresan todas estas enfermedades y eso después te queda inóculo, que es en restos de cultivo, te va quedando todo ese inóculo. Entonces hay que prestar atención a estas enfermedades que aparecen ya al final. Le hago otra pregunta. Y bueno, para terminar, sí. Para nosotros sigue siendo recurrente la pregunta del CONESTAN. Acá en el norte sigue. Sí. Así que, perdón, la próxima. No, usted habló de los bajos rendimientos en el cultivo en estos años. Sí. ¿Eso puede estar atribuido a que se use menos tecnología por los insumos o porque se aparecen más enfermedades? Es muy amplia, pero... Sí, porque, a ver, en realidad, si uno lee todos los reportes de la FAO, de todas esas instituciones, de que esas entidades que hacen resúmenes globales, se está viendo que justamente los rendimientos, los potenciales de rendimiento del maíz son altísimos por las mejoras que hay en genética, por el uso de fitosanitario. Lo que pasa es que justamente él tiene un alto potencial, pero nosotros no lo podemos aprovechar a ese alto potencial, no se puede expresar. Y uno de los factores que no se puede expresar puede ser la presencia de enfermedades, porque estamos viendo que hay enfermedades que no la estamos detectando, porque necesitamos especialistas, como el caso de las bacteriosis, que nos aparecen y las pasamos por alto,
y yo soy fitopatóloga de 27 años y sin embargo la bacteriosis tengo que recurrir a la Universidad Católica de Córdoba para los especialistas, o sea, que se está requiriendo especialistas en fitopatología. Las virosis nos está pasando exactamente lo mismo, entonces son todas enfermedades silenciosas que van también retirándonos del rendimiento y no dejan expresar en su potencial los cultivos. Además, lamentablemente la falta de uso de fitosanitarios, que sí se vio, yo les mostré un cuadro muy resumidito ahí de cómo vos perdés rendimiento por el hecho de no hacer un buen uso de un buen fitosanitario. Fíjense que los valores, ahí salieron un poquitos, pero yo puse de 18, 20, pero tengo otro cuadro que es un poco más amplio, me mandaron también mis colegas, que las pérdidas van de un 9 a un 34% de quita de rinde por ejemplo, no haber hecho uso de un buen producto fitosanitario. No soy tampoco pro de producto, pero frente a las pocas herramientas que tenemos, tal vez sea un buen aliado si está siendo bien usado. Y con las nuevas tecnologías que hay, que yo un poco puse un tema disparador ahí, el uso de los drones aplicadores. Otra pregunta, de las enfermedades que van apareciendo, Sí. ¿cuánto podemos esperar en mejoras en híbridos nuevos buscando tolerancia a ellas? Y bueno, ahí también, en cuanto a mejoras, yo creo que me parece que sí se está trabajando, más que nada, es difícil buscar resistencia específica para... la pregunta es compleja, porque es difícil buscar resistencia específica para una enfermedad, porque si vos decís, yo estoy en un grupo de investigación en Pergamino y estamos buscando resistencia para cercosporiosis, pero cercosporiosis por ahí no sea una enfermedad prevalente, con alta incidencia en cierta región, entonces esa resistencia no te va a servir si van a expresar otras enfermedades. Yo creo que más hay que apuntar al manejo agronómico, el tema de fecha de siembras, está bien, la tolerancia a híbridos, pero en realidad estudiar todo el espectro de enfermedades que se presentan en ese lugar, conocer bien el lugar donde vas a poner el maíz y el maíz dentro, más que nada es insistir en la sangre, qué tipo de maíz va a poner, o sea, por más que el rendimiento sea tentador, si vos ves altamente susceptible un maíz templado en nuestra región, no sería lo recomendable, pero tampoco nos vas a decir, no, no es justo y no voy a poner un templado acá en el norte, no. He visto también en mi recorrida que hay mezclas de tropicales con templados que andan perfectamente bien ciertas enfermedades que nosotros consideramos limitantes. Entonces creo que es un complejo, es una suma de medidas que se deberían tomar y no solamente dejarla a la genética, porque no va a ser fácil estudiar para cada enfermedad un plan de mejoramiento y encima para liberar un material resistente o moderadamente resistente te demoras 7 años. Entonces, perfecto. las otras medidas. Bien. Le hago la última pregunta. Bueno. Desde ya le agradezco porque le hago la pregunta y después la dejo para sus palabras finales, si usted quiere. Desde ya le agradezco la charla, muy bueno todo. Desde todos los años nos muestras muy buenos resultados en los ensayos ante las aplicaciones de fungicidas en maíz. Pero ¿por qué se aplica aún muy poco, menos del 10% del área? Si usted lo ve por desconocimiento de enfermedades, por situación económica, ¿por qué tan baja adopción de la tecnología? Primero hay por desconocimiento. Y yo me hago un poco, me puedo hacer tal vez responsable como técnica, por el hecho de, en mis charlas, no armar o no plantear un buen programa de un uso, pero un uso óptimo, optimizar el uso de fungicidas. Eso no se está, creo que no se lo está logrando entender o transmitiendo para que el productor adopte esta medida. Y otra cosa, también hay que enseñar el uso de estos fungicidas basados en
umbrales, que los umbrales recién ahora, con esta, gracias a Dios, con todas estas tesis que están saliendo ahora, ya se están conociendo, como mostré ahí, los avances en epidemiología. Ha habido muy poco, entonces no se sabía cuánto te quita en kilos una enfermedad. Ahora está clarísimo. Ahí lo explica el doctor De Rossi, yo ya lo pasé en números aquí. Por ejemplo, te puedes llevar el tizón del maíz de 89 a 300 kilos por hectárea, 1% de severidad. Cuando vos pases el número a un productor, ¿qué es lo que te está quitando una enfermedad? Yo creo que ahí él va a adoptar la medida del uso de fungicidas. Y lo que sí hay también muy poco espectro de producto, la paleta de productos es poca, por eso se están haciendo muchos ensayos, las empresas están muy interesadas en hacer ensayos en empresas de fungicida, los laboratorios, y yo creo que esos resultados tienen que llegar al productor, o sea, se necesitan muchas, me parece, charlas de capacitación para poder transmitir y llevarle un buen mensaje y un mensaje de confianza. Bien. Desde ya le agradezco. Bueno, le dejo para que usted dé las últimas palabras. Muy, muy buena su charla, muy buena el intercambio. Muchísimas gracias. Bueno, no agradecerles a ustedes. Y yo creo que, como terminé diciendo en mi presentación, estas reuniones de APRESID hay que tomarlas justamente como eso, como un espacio de reflexión, un espacio donde tenemos que entender cuáles son los factores determinantes o lo que lo hacen vulnerable al sistema maíz y estudiar esos factores y tratar esos factores, entenderlos y después ver cómo podemos manejarlos. Entonces yo creo que necesitamos entre todos hacer un grupo multidisciplinario y estudiar todo, porque otra cosa, hay muchos avances en la tecnología y para eso vamos a requerir jóvenes, porque seguro que me están escuchando muchos jóvenes muy capacitados y principalmente en todas estas tecnologías que están apareciendo ahora, como tecnologías en cuanto a estudios de informática o a nivel de uso de drones, como están viendo ahora. Les paso un dato para que vean de interesante. El hecho de haber usado un dron aumentó la eficacia de control de las 3 enfermedades prevalentes acá del norte. Hemos pasado de la aplicación formal, convencional, que iba a un 17 a 72% del rango, hemos mejorado a un 77 a un 93% de eficacia del control para el tizón. Para la mancha blanca de un 20 a 55, que fue el rango de eficacia del control con el sistema convencional, uso de mochila, mejoró hasta un 79%. Entonces, ustedes están viendo cómo todas estas tecnologías van mejorando todo el sistema, pero también tiene que ir acompañado de una muy buena formación de estos jóvenes y formación principalmente en modelación matemática, porque todo esto se explica con modelación matemática. Así que les agradezco mucho y espero que haya llegado un muy buen mensaje. Muchas gracias.